Seguimos avanzando sobre el segundo tema del máster de Unity. Y lo que veremos en esta ocasión son una serie de ejemplos haciendo uso de colliders. Y estos ejemplos nos servirán para ampliar las capacidades del mini shooter. Entonces, en primer lugar, haremos un repaso rápido a algunas de las propiedades más importantes de los colliders y a partir de ahí plantearemos dos soluciones distintas al problema del salto. Hasta ahora, el salto del personaje principal estaba programado de forma que siempre que pulsaba la tecla espacio se aplicaba una fuerza hacia arriba y el personaje saltaba, pero no teníamos un límite en cuanto a la cantidad de veces que podía saltar. Es decir, podíamos pulsar la tecla espacio muchas veces y hacía un salto muy alto. Entonces ahora lo que haremos es plantear dos soluciones para que únicamente pueda saltar una vez y si ya está en el aire que no pueda volver a saltar. Entonces lo que haremos en ese caso es que hasta que no toque el suelo no podrá volver a saltar. En primer lugar, plantearemos una solución utilizando etiquetas y luego otra haciendo uso de raycast. Y más tarde veremos un ejemplo adicional que consistirá en separar los enemigos cuando entren en contacto entre ellos. Es decir, si dos enemigos chocan, tienen una colisión, lo que haremos será separarlos aplicando distintas fuerzas. Y en último lugar, veremos cómo modificar el evento para que la partida pueda terminar, ya que hasta el momento lo teníamos programado con el evento onTriggerInter, y como ahora los enemigos no tenían el isTriggerATrue, pues este evento no se podía desencadenar nunca, y por ello la partida no terminaba. Entonces realizaremos también esa modificación y ya con ello terminaremos. Y bien, antes de empezar con los ejemplos, vamos a repasar rápidamente algunas de las propiedades más utilizadas cuando trabajamos con colliders. El primero de ellos es el isTrigger, el cual es un booleano y sirve para determinar si un collider responde físicamente ante una colisión. Entonces, si tenemos el isTrigger a true, activa unos eventos y si lo tenemos a false, activa otros. Siempre y cuando este isTrigger esté a true, otro objeto podrá atravesarlo. En el momento que lo atraviese, se producen los eventos de onTriggerInter, onTriggerStay y onTriggerExit. Mientras que si estaba false, los eventos que se desencadenaban eran onCollisionInter, onCollisionStay y onCollisionExit. A continuación tendríamos el material del collider que afecta a cómo reacciona dicho collider al colisionar con otros colliders. Tendríamos también el itAttached_rigid_body, que es una propiedad que nos devuelve el rigid body asociado al collider. Si ese collider no tuviera rigid body, pues devolvería null. También tendríamos el contact offset, que determina cuánto deben penetrar dos colliders antes de que se genere una colisión o un trigger. Aquí indicar un valor alto puede reducir la precisión en la detección de colisiones, pero a su vez puede mejorar el rendimiento, sobre todo en situaciones con una gran cantidad de colisiones. Y finalmente tendríamos el bounce, que es una propiedad que devuelve el volumen del espacio que ocupa el collider. Y esta propiedad pues, es útil para realizar cálculos en el posicionamiento o en la detección de game objects. Y una vez hemos repasado estas propiedades, pasemos ya con el primer ejemplo. Aquí vamos a modificar el mini shooter para que el personaje no pueda saltar si ya está en el aire. Y esta primera solución se basa en el uso de etiquetas. Entonces lo que haremos es a todo lo que consideremos suelo, añadirle una etiqueta llamada suelo. Entonces, siempre que queramos saltar, en el update, comprobaremos si hemos pulsado la tecla espacio y aparte está en suelo, que es un booleano, está a true. Entonces, nos deberemos preocupar de actualizar el valor de ese booleano siempre y cuando estemos en contacto en el suelo. Entonces, una forma de hacerlo sería a través del evento onCollisionInter, que se desencadenará en el momento exacto en el cual se produzca una colisión. Entonces lo que haremos es comprobar si ese objeto con el que ha colisionado tiene la etiqueta suelo. Si tiene esa etiqueta, al booleano está en suelo, le cambiaremos el valor a true, indicando pues que ha colisionado en el suelo y de momento permanece ahí. Entonces a partir de ahí deberíamos modificar este valor siempre y cuando salte. Por ello en el update comprobaremos si pulsamos la tecla espacio y si estamos en el suelo. Si ambas expresiones me devuelven un true, entonces es cuando saltaremos. Se aplicará la fuerza a través del rigid body con addForce y finalmente está en suelo lo pondremos a false. De este modo, si volvemos a pulsar en la tecla espacio, como está en suelo está a false,
hasta que el personaje no vuelva a colisionar con algún GameObject que tenga la etiqueta suelo, ese valor no volverá a estar a true. Y para que comprobéis que funciona, pues vamos a volver a Unity para ver esta primera solución. Aquí lo que he hecho es al GameObject suelo añadirle una etiqueta llamada suelo. Para ello primero deberíamos añadir la etiqueta y luego ya asignársela. Entonces aquí podemos comprobar que el suelo tiene asignada la etiqueta suelo. Y luego en controlador movimiento shooter he añadido el booleano está en suelo, en principio está true, y luego en control salto añadimos esa nueva condición. En el momento que saltemos está en suelo, lo ponemos a false, y finalmente tenemos el onCollisionInter, que lo que hace es comprobar si ha colisionado con algún GameObject que tiene la etiqueta suelo. De ser así, pues está en suelo, lo pone a true. Entonces ahora sí volvemos y ejecutamos. Si pulso la tecla espacio salta, y si la vuelvo a pulsar ya no vuelve a saltar. Sin embargo, aquí tenemos aparte un problema. Y es que claro, si es un juego de plataformas donde por ejemplo tengo distintas plataformas, como es el caso que tenéis aquí ahora, si a esas plataformas no les he añadido la etiqueta suelo, cuando suba ahí no voy a poder saltar. De hecho ahora estoy pulsando la tecla espacio y no puedo saltar, porque estas plataformas no tienen la etiqueta suelo. Entonces esta solución, si simplemente tuviera un suelo y ya está, podría ser perfectamente válida sin ningún problema. Pero en el caso de que tuviera muchas plataformas, pues puede que no fuera lo más viable. Entonces una solución alternativa sería utilizar un raycast. Entonces para ello vamos a volver a la presentación y en la siguiente diapositiva tendríamos una solución alternativa, pero como digo haciendo uso del raycast. Para ello creamos un float llamado distancia del suelo. Esa distancia del suelo será la longitud del rayo que lanzaremos para comprobar si estamos en el suelo o no. Entonces aquí tendríamos un método que devuelve un booleano llamado está en suelo y lo que hace es lanzar un raycast desde la posición del personaje hacia abajo a través de vector3 down. Entonces el origen será la posición del personaje, la dirección será hacia abajo y la distancia del rayo, distancia del suelo. En este caso lanzaremos un rayo de longitud 1. Entonces si ese rayo de distancia 1 impacta hacia abajo con algún collider, me devolverá un true. Entonces no me deberé preocupar de etiquetar el suelo. Entonces luego en el update lo único que haría es añadir como condición que está en suelo me devuelva un true. Entonces vamos a volver de nuevo a Unity y ahora vamos a añadir el método está en suelo. Cambiaremos el booleano por está en suelo como método y arriba vamos a incluir la distancia del suelo. En vez del booleano ponemos un float, distancia del suelo y vamos a poner de momento 1. Además, como ya no tenemos el booleano, lo eliminaremos y este onCollisionInter de momento no hace falta ni utilizarlo. Ahora de nuevo si pulso la tecla espacio puedo saltar con normalidad y si la vuelvo a pulsar por el aire no vuelve a saltar. Pero incluso ahora podría subir en la plataforma, subir a la otra, porque está detectando el collider que tengo bajo, ya que ese raycast se lanza a través de vector3 down, que lo que hace es lanzar el rayo justo hacia abajo. Incluso aquí podría saltar a esta plataforma y desde aquí podría volver a saltar. Sin embargo, si ahora por ejemplo voy corriendo, no llega a saltar. Si voy caminando sí, pero en el momento que corro no. Y esto es porque el personaje, la posición respecto al eje Y es 1, ya que tiene altura 2. Entonces, como ese rayo tiene exactamente magnitud 1, si estoy parado no hay ningún problema. Pero en el momento que haya un movimiento un poco más rápido, ese rayo, por problemas de precisión, puede que no llegue a tocar en el suelo. De hecho, si vuelvo al script y le aumento muy poco la distancia del suelo, por ejemplo, a 1,1, ahora ya no tendré ese problema y aunque vaya corriendo, salta. Y bien, volvamos de nuevo a la presentación para ver un ejemplo adicional. Aquí lo que haremos es, cada vez que se produzca una colisión entre enemigos, aplicar una fuerza, tanto de empuje como de torque. Esto lo que hará es separar a los enemigos siempre y cuando estén muy pegados entre ellos. Entonces para ello utilizamos el evento onCollisionInter. Entonces en el momento que se produzca esa colisión, crearemos una variable llamada enemigosShooter y le asignaremos collision.gameObject.getComponent enemigosShooter. Entonces lo que vamos a hacer es comprobar si realmente esa colisión con ese otro GameObject se ha producido con un enemigo.
Entonces, para poder saberlo, comprobaremos si tiene el componente enemigo shooter. Si lo tiene, enemigo será distinto de null. Entonces entraremos en el if y nos quedaremos con el rigid body de ese GameObject con el cual hemos colisionado. De nuevo comprobaremos si ese GameObject tiene rigid body o no. Si tiene el componente enemigo shooter, pues debe tenerlo. Pero si, por ejemplo, hubiera algún error que se me ha olvidado incluirle el rigid body a alguno de los enemigos, pues no entraría en el if. Entonces, una vez hemos comprobado que esa colisión se ha producido con un GameObject que es un enemigo, pues ya aplicamos una fuerza para separar ambos objetos. Entonces creamos un vector 3 llamado dirección empuje y como ya vimos en el tema 1, para calcular esa dirección, lo que hacemos es restarle la posición del GameObject actual. Una vez tenemos ya esa dirección de empuje, la normalizamos y la multiplicamos por fuerza de empuje. De este modo, como ya vimos también, al normalizar podemos indicarle fácilmente una fuerza. Entonces, una vez tenemos ya ese vector 3, a través del rigid body aplicamos esa fuerza utilizando como force mode impulse. Y además también le aplicaremos una fuerza de torque. Esto se utiliza para hacer que ese objeto sobre el cual le aplicamos la fuerza gire. Y para ello creamos un vector 3 llamado torque, al cual le asignamos random.InsideUnitSphere. Esto lo que hace es generar un punto aleatorio dentro de una esfera unitaria de radio 1. Realmente lo que significa es que proporciona un vector 3 con dirección y magnitud aleatorias, donde la magnitud máxima es 1 y la dirección es totalmente aleatoria. Entonces, una vez tenemos ese vector 3, lo multiplicamos por la fuerza de torque. Entonces, el resultado final es un vector 3 que tiene una dirección aleatoria y una magnitud definida por fuerza de torque. Entonces, una vez tenemos ese vector 3, pues ya se lo aplicamos a través del método addTorque, pasándole el vector 3 que hemos creado y finalmente pues indicamos el force mode a impulse. Entonces vamos a volver a Unity y en enemigo shooter tenemos la fuerza de empuje y la fuerza de torque como atributos privados. Y bajo de todo le he añadido el onCollisionInter con el código que acabamos de ver en la diapositiva. Entonces si ahora volvemos a Unity y lo ejecutamos y ahora me muevo, fijaros que si entran en contacto los enemigos se va a producir una fuerza entre ellos que los hará separarse e incluso rotar. Bien, y ya para terminar, vamos a ver cómo solucionar el problema de que la partida no termine nunca. Ya que ahora, si colisionan con el personaje principal los enemigos, realmente no termina la partida. Esto es porque, en principio, teníamos el onTriggerInter y los enemigos tenían un trigger. Entonces, siempre y cuando entrábamos en el trigger de algún enemigo, la partida terminaba. Entonces, para solucionarlo, pues lo único que deberíamos hacer es cambiar el evento onTriggerInter por onCollisionInter. Entonces, siempre que se produzca una colisión en el personaje principal, comprobaremos si esa colisión se corresponde con un GameObject que tiene la etiqueta enemigo. De ser así, pues invocaremos al método finPartida de miniShooter. Y en el onTriggerInter únicamente dejaremos la parte correspondiente a las monedas. Ahora no tendremos ni que comparar con la etiqueta enemigo, ni que comparar con la etiqueta pared, ya que ahora la pared, como es una barrera física que no podemos atravesar, pues tampoco voy a poner que cuando entre en contacto con la pared la partida termine, aunque lo podría poner y en el caso de que tocara con alguna de las paredes esa partida terminaría. Entonces para ello volveremos al script del personaje principal, controlador movimiento shooter y añadiremos aquí abajo el onCollisionInter para que siempre y cuando colisione con algún GameObject que tenga la etiqueta enemigo, entonces finalice la partida. Aquí incluso podríamos poner también la pared si quisiéramos. Simplemente deberíamos añadir este código aquí y en vez de collider, aquí sería collision.gameObject.compareTag. Entonces ahora si lo guardamos y lo ejecutamos de nuevo, ahora si por ejemplo toco una de las paredes, la partida finaliza. Y si alguno de los enemigos me toca, pues también la partida finalizará. Aunque bueno, voy a quitar lo de las paredes para que pueda tocar la pared sin ningún problema. Entonces ahora el juego en principio ya debería funcionar bien. Podré saltar y los enemigos, cuando alguno de ellos me toque, pues la partida finalizará.
E incluso las colisiones han permitido que alguno de los enemigos suba encima de la plataforma y la partida termine. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.